Buenas tardes para todos. En este caso vamos a realizar la ponencia como retribución a la clase espejo, en este caso con el profe Diego Armando Barreto, en este caso de Colombia. Él trabaja en la Fundación Universitaria del Área Andina. El profe, en este caso, es licenciado en Educación Física, especialista en entrenamiento deportivo. También es especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo. También tiene un magíster en ciencias del deporte. Además de eso, también tiene una licencia A y Pro de entrenador de fútbol de la Federación Colombiana de Fútbol. En este caso, nos sentimos, en este caso, como retribución, como ya les comenté, a la clase espejo que está agendada dentro de las actividades de la Universidad Pedagógica, pues honrados de tener a alguien, en este caso como el profe, que nos va a desarrollar la ponencia, en este caso fundamentos académicos de la preparación física, su incidencia en la obtención del rendimiento deportivo. Así que, profe, al igual que usted, que me permitió a mí poderme dirigir en este caso a su grupo, ¿verdad? Hace más o menos unas 2 semanas, igual yo me siento súper contento, súper agradecido que disponga de su tiempo, de sus actividades y podernos dedicar, es decir, este pequeño espacio para que usted nos pueda transmitir, en este caso, los conocimientos suyos y aprender, ¿verdad?, de lo que usted hace y de lo que usted transmite, en este caso, a sus estudiantes. Aprovecho y les digo a los chicos, eh, aprovechen en este caso la ponencia, pregunten, porque para uno como exponente, la parte de preguntas es muy, muy importante. No hay pregunta que no valga la pena, ¿ya? Aún por mucho que digamos no, pero esta pregunta no, siempre, siempre uno valora el hecho de las preguntas que nos hacen. Eso significa que nos han estado poniendo atención, eso significa de que lo que hemos dicho les ha generado, es decir, una pequeña intriga y les ha puesto a pensar. Yo me quedé súper agradecido con el grupo de él porque cuando, a pesar de los problemas que yo tuve, el grupo de él estuvo muy receptivo y el grupo de él en este caso me preguntó cosas muy importantes, cosas muy fundamentales que, como les digo, como exponente yo pues las valoro. Así que igual el grupo de aquí, pedagógica, mucha atención y aprovechar nada más. Así que, profe, lo dejo con el grupo, profe. Bueno, pues profe, muchísimas gracias por la presentación, por esta introducción, por darme la apertura a este espacio académico que, bueno, como usted muy bien lo decía, pues es la segunda parte, ¿no? Es la segunda parte en donde esa primera partecita fue orientada por el profesor Alvin a nuestro grupo de acá de la Fundación Universitaria del Área Andina, en nuestro programa de entrenamiento deportivo. Y bueno, pues ahora la idea es retribuir y en doble vía, pues ampliar esos conocimientos, compartir este espacio académico, que es precisamente lo que intentaremos hacer el día de hoy. Una vez ya recibimos por parte del profe Alvin esa información que, bueno, como el profe muy bien lo mencionaba ahora, fue de altísima importancia, muy significativo para todos nuestros estudiantes y bueno, allí estuvieron todos muy pendientes y muy atentos de la ponencia. Entonces, bueno, esto hace parte de ese proceso de internacionalización que llevamos a cabo en nuestra institución. Como ya les mencionaba, yo soy docente de la Universidad del Área Andina, exactamente del programa profesional universitario en entrenamiento deportivo, en el cual oriento diferentes cursos y entre esos precisamente está el curso que se denomina Deportes de Pelota 1, en donde hacemos énfasis específicamente en el fútbol y bueno, como lo traemos para el día de hoy, pues la idea será poder profundizar en algunos aspectos científicos de la preparación física, haciendo un bosquejo muy generalizado de lo que es la preparación física como tal y el impacto y la incidencia que tiene en la obtención del rendimiento deportivo en jugadores de fútbol, ¿vale?
luego de la formación académica que el profe mencionaba, solamente para añadir que tengo unos recuerdos muy preciados allí de esta tierra fantástica, porque bueno, tuve la posibilidad de pasar allí por Alianza Fútbol Club. Trabajé allí en Alianza Fútbol Club sobre 2009, ¿sí? Esto allí en San Salvador, así que conozco muy bien San Salvador. Luego pasé por Santa Ana, estuve con Club Deportivo FAS y bueno, allí también hicimos una muy bonita labor, participando en Liga de Campeones de CONCACAF y demás. Sería solamente como para un pequeño aporte, para familiarizarnos mucho más, ¿no? Porque de verdad que les recuerdo con mucho aprecio. Santana y San Salvador nos abrieron las puertas a mí y a mi familia de una manera fantástica y de verdad que los recuerdo con mucho aprecio, ¿vale? Entonces, pues nada, a lo largo y ancho de mi carrera, pues he pasado por diferentes instituciones, no solamente de educación superior, sino también de diferentes niveles de rendimiento en fútbol. Entonces, pues la idea que tenemos hoy es poder compartir, como les mencionaba anteriormente, elementos científicos de la preparación física con miras a la obtención del rendimiento deportivo en el jugador de fútbol. Ahora mismo voy a compartir pantalla. Profe, ¿me confirma, por favor, si ya visualizan mi pantalla? Perfecto. Por favor, no tengan, pues en este momento ya estoy compartiendo pantalla, entonces por favor no tengan ningún inconveniente en que si desean preguntar, simple y llanamente activen por favor su micrófono y lo pueden hacer sin ningún inconveniente, ya que pues por supuesto no va a estar viendo mi pantalla para verificar si hay alguna pregunta allí, ¿vale? Entonces, como les decía, pues este es el módulo de preparación física que hace parte del curso de la asignatura Deportes de Pelota 1, curso que se orienta en segundo semestre en nuestro programa profesional universitario en entrenamiento deportivo. Normalmente allí inicio con una pregunta muy particular, ¿sí? Una pregunta que tal vez creeríamos que es muy simple, muy fácil de responder, pero que he logrado identificar que una vez realizada, divagamos un poco, ¿no? Divagamos un poco en el desarrollo de esta pregunta, en tratar de resolverla. Y empiezo por allí porque precisamente a través de este concepto, que es de elaboración propia, podemos tener un camino y podemos identificar un derrotero, ¿sí? Un derrotero que a nosotros nos va a permitir identificar cuáles son todos aquellos elementos que pues hacen parte de este juego fantástico, ¿cierto? De este juego que por supuesto tiene múltiples y diversas situaciones que nosotros como entrenadores y obviamente nuestros estudiantes y aquí también quienes pues están en su proceso de cualificación académica cuentan para poder mitigar y prepararnos de la mejor forma en aras y en pro de conseguir el performance deportivo en jugador de fútbol. Entonces, el fútbol lo entiendo como que es un juego en el cual interactúan las partes de manera simultánea con una premisa táctica en defensa y en ataque. Dos elementos completamente fundamentales al momento en el que yo logro identificar que son las dos grandes fases del juego, ¿no? Una fase defensiva y una fase ofensiva. Pero este juego a la vez me invita y me exige, ¿sí? Tener un equilibrio. Tener un equilibrio en las fases dentro del juego es completamente determinante, toda vez de que voy a intentar ser en defensa muy fuerte y en ataque intentar ser lo más eficiente y eficaz posible con el objetivo de que seguramente allí nos compenetramos todos cuando apareció esta pregunta aquí en nuestra pantalla, ¿qué es el fútbol? ¿Cuál es el único objetivo que persigue el fútbol? Anotar un gol más que el rival. Bien, entonces, dicho esto, esto nos permite identificar o tratar de salvaguardar un equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo, siendo muy fuerte en defensa y consolidando eficazmente
todas las opciones de gol que se puedan llegar a conseguir y a crear en nuestro equipo. Pero a la vez, esa premisa táctica, ese equilibrio que guardo entre las dos fases, hay 5 elementos que influyen directa y significativamente en el juego, como son los aspectos físicos, los aspectos técnicos, los aspectos tácticos, los aspectos psicológicos y teóricos. Todos esos elementos tienen una especial y alta significancia en la obtención del rendimiento deportivo. Y es precisamente la importancia de iniciar con este concepto, porque precisamente nos vamos a enfatizar en uno de ellos, ¿sí? Si nosotros revisamos este concepto, y como lo acabo de mencionar, pues hay 5 elementos que influyen inmensamente en este juego. Bueno, pues nosotros vamos a hacer especial énfasis en uno de ellos, que es el aspecto físico. De igual manera, es importante que identifiquemos que dentro de nuestro juego tenemos 2 grandes fases. Una fase defensiva, perdón, y una fase ofensiva, como las 2 grandes fases o comportamientos que se dan dentro de este mismo juego. Pero a su vez, dentro de cada una de estas fases entendemos de que hay 5 momentos en el juego. Tenemos un momento defensivo, el cual se traslada a tratar de mantener una defensa organizada. Luego tenemos una transición de defensa-ataque para de esa manera llegar a ese siguiente momento, que es un momento ofensivo, en donde yo voy a hacer un ataque muy organizado, muy elaborado, donde tengo control total y pleno del juego, pero en algún momento va a pasar y va a suceder de que yo pierdo el balón. Es ahí precisamente en donde entra la transición de ataque a defensa. Ahora, cuando el balón se detiene, pues allí entra lo que se denomina táctica estacionaria, o como mejor lo podemos entender en la contemporaneidad, como es o como son las acciones a balón parado, ¿sí? Las acciones a balón parado, que inclusive hoy la literatura nos está diciendo que casi un 55% de los partidos, por lo menos en la liga inglesa, se están definiendo a través de acciones a balón parado. Y cito la liga inglesa porque tal vez es una de las ligas, obviamente sin despreciar ninguna liga a nivel mundial, pero sí para tenerla como referencia, entendiendo que es una de las ligas de mayor competencia, ¿cierto? A nivel internacional. Entonces, pues es un momento en donde el balón se detiene y tenemos una importancia muy alta de tener un 55% de eficacia de las acciones a balón parado para determinar un juego. Pues esto de verdad que también nos invita precisamente a estudiar y enfatizar un poco más sobre las acciones a balón parado. Lo mismo sucede con todas las exigencias físicas en el fútbol. Hoy seguramente estamos muy relacionados, muy compenetrados con un fútbol de altísima exigencia. Bien, la data nos entrega que en promedio un jugador está recorriendo entre 10, 11 o 14 kilómetros, bien, entre 3 a 4.5 kilómetros con balón, entre 3 y 3.6 y 4.5 kilómetros sin balón, y estamos recorriendo entre 500 a 800 metros de carrera de alta intensidad. Y entendamos esta intensidad en velocidades alcanzadas por encima de 24 kilómetros por hora. De verdad que esto nos permite entender que, pues en la actualidad, el componente de preparación física, pues de verdad que es muy amplio, es de mucha significancia, es de alto impacto para los procesos de preparación deportiva en nuestros jugadores de fútbol. De esa misma manera... pregunta, Eric? Perdón. Señor. Eric. Sí, yo tenía una pregunta ahí, licenciado Barreto. Sí, en lo que usted acaba de mencionar, habla de un porcentaje en el que los partidos se definen por jugadas a balón parado. Según su experiencia, ¿a qué se debe este cambio? Porque lo que estoy entendiendo es que quizás el fútbol antes, sí se definía por jugadas colectivas, y en cambio hoy en la modernidad se están definiendo por jugadas a balón parado. El vivo ejemplo quizás que acabamos de ver entre el partido del Arsenal con el Real Madrid. Los 2 goles de Rice, jugadas a balón parado magistral, que pues obviamente solo jugadores de élite lo pueden hacer, pero ¿a qué es, según su experiencia, a qué se debe este cambio de que ya no, quizás los partidos no se definan en jugadas colectivas como antes y hoy se definan en jugadas a balón parado?
Ok, perfecto. Mira, gracias por la pregunta. Pues verdaderamente eso se debe a una evolución que ha venido teniendo el mismo juego, ¿no? Una evolución que ha impactado los diferentes procesos de preparación y una evolución al punto en el que la estrategia, porque verdaderamente las acciones a balón parado serían un elemento, ¿sí?, que hacen parte de la estrategia operativa en el fútbol, ¿bien? La estrategia operativa está compuesta por dos elementos, un plan estratégico y un plan operativo. Dentro de ese plan estratégico, yo lo que hago, y qué bueno que haya citado lo sucedido en el partido de Arsenal versus Real Madrid, porque se logra evidenciar el amplio estudio que se tenía sobre el posicionamiento de los jugadores de Real Madrid y, por supuesto, del gran talento que tiene Rice para hacer estos cobros tan magistrales. Sin embargo, eso se hace dentro del plan estratégico y que traslada a un plan operativo que es la consolidación de los comportamientos individuales y colectivos dentro de una semana en donde se operativizan todos esos comportamientos. Así de que puntualmente a su pregunta, pues esto se debe a una evolución propia del juego. Hoy por hoy, como lo mencionaba, pues no lo tengo citado en estas presentaciones, porque pues obviamente nos vamos a introducir en preparación física. Sin embargo, en uno de los módulos que también ofrezco, que es estrategia en el fútbol, pues allí sí está establecido de que ese porcentaje en ligas top a nivel mundial, como en la liga inglesa, la liga española, la liga alemana, la liga italiana, están definiéndose en los juegos en un porcentaje muy significativo por medio de acciones a balón parado, ¿bien? Al punto, y que seguramente ustedes también lo pueden evidenciar, en equipos top a nivel de Europa, ya se cuenta dentro del cuerpo técnico con entrenadores específicos para la preparación de acciones a balón detenido, ¿bien? Entonces creo que eso se debe específicamente a la evolución del fútbol y a cómo las múltiples posibilidades que yo como entrenador o con mi cuerpo técnico le puedo entregar a mis jugadores, esto con el ánimo y con el objetivo de poder alcanzar eso planteado dentro del mismo juego, ¿no? Que es vencer al adversario y lograr hacer un gol más que el rival, ¿no? Entonces, eso hace parte de esas mismas posibilidades, ¿vale? Acá logramos evidenciar dentro del mismo juego las diferentes velocidades alcanzadas por los jugadores, las diferentes exigencias físicas que se dan y que podemos encontrar en diferentes distancias, ¿sí? Acá en uno de los múltiples módulos que ofrece la FIFA, logramos identificar precisamente en el módulo del jugador del mañana diferentes velocidades alcanzadas en diferentes distancias en selecciones nacionales sub-18. De igual forma, podemos identificar porcentualmente, ¿cierto? Porcentualmente, una cantidad de minutos en donde los jugadores ingresan a determinadas zonas de frecuencias cardíacas, entendiendo que estos porcentajes, ¿sí? Un ejemplo, los jugadores para este caso duran entre 28 y 30 minutos sobre el 85 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto muestra también entonces de la importancia de nosotros poder conocer con exactitud en qué zonas de frecuencias cardíacas se mueven los jugadores de fútbol en competencia. Esto con el objetivo de que en los periodos de preparación, pues nosotros los sometamos bajo esas mismas características, de tal manera de prepararlos bajo la especificidad propia del juego. Bien, eso mismo va en relación a uno de los últimos estudios muy contemporáneos en donde se establece que en un inicio, normalmente en tiempo de juego real, estábamos oscilando entre 40 y 50 minutos de los 90 o 95 o 98 minutos que se desarrolla en un juego. Pero a hoy ya los jugadores están teniendo una mayor exigencia física. De juego real estamos casi que en 60 minutos. O sea, de los 90 o 98 minutos que se juegan,
Hoy, el jugador en tiempo real, en tiempo activo de juego, están llegando casi que hasta los 60 minutos, ¿bien? Esto también, de cierta manera, impacta nuestros procesos de preparación deportiva, específicamente en el aspecto físico. Aquí también lo podemos evidenciar. En uno de los artículos encontrados y digamos que en aras de mostrar una data muy actualizada, una información muy contemporánea, logramos identificar que los jugadores, por lo menos en la Liga Española, y así nos lo deja saber Casajus Mayen, que por lo menos en Liga Española los equipos están recorriendo en una distancia media total más o menos 11 kilómetros, distribuida de la siguiente manera. El 75% se hace a una velocidad inferior a los 14 kilómetros por hora. El 19% estaría entre 14 y 21 kilómetros por hora. Y el 6%, ¿sí? El 6% se hace mayor a 21 kilómetros por hora, que esto ya es una velocidad bastante significativa. Entonces, si hiciéramos un paralelo entre el fútbol contemporáneo y el fútbol de hace una década, o tal vez 2 décadas atrás, pues pudiéramos identificar que seguramente no era el 6%, ¿no? Esto es una data muy contemporánea, ustedes pueden verificar el año de publicación, fue muy reciente, ¿sí? Entonces, pues esto también es una información muy valiosa, toda vez que yo, como entrenador, o más específicamente como preparador físico, pues tenga estos insumos para poder hacer ese proceso de preparación física en estos jugadores. De igual manera, cito a Escamilla Galindo, en donde hacen una comparación posicional dentro del terreno de juego en competencia, y logramos identificar lo siguiente, 2 elementos muy importantes. Miren la distancia total que recorren los jugadores de carriles exteriores, ¿sí? Están recorriendo 11.535 kilómetros, y en sprint, o sea, por encima de 24 kilómetros, están recorriendo 346 metros, más o menos, ¿sí? Más o menos, en diferencia de los defensores centrales, que están en 9.885 metros, y están haciendo velocidades por encima de los 24 kilómetros por hora, en 352 metros, más o menos 50 metros de varianza. Entonces, miren la diferencia que nosotros encontramos dentro del mismo equipo, ¿vale? Jugadores de carriles exteriores que recorren una distancia muy significativa, mire que estarían un poco por arriba de la media que se recorre en la Liga Española, ¿sí? Que son 11 kilómetros, acá están en 11.535, pero miren la cantidad de sprint que realizan, por encima de 24 kilómetros por hora. Esta información, vuelvo y repito, para el cuerpo técnico en general, pues es de suma importancia, ¿sí? Es de suma importancia porque con esta información yo podré identificar muy bien cuáles serán las exigencias físicas a las cuales yo a estos jugadores debo someter dentro de un periodo de preparación, con miras y en aras de poder buscar un performance deportivo propio para la competencia. Ahora, luego de toda esa información que les acabo de mencionar, pues hoy la preparación física se direcciona bajo una premisa, y es una premisa integradora, una premisa integral, en donde el aspecto táctico, donde el aspecto técnico, en donde el aspecto físico deben estar debidamente fusionados. A ver, nosotros hace una década pensábamos, ¿sí?, que el jugador que más corriera tendría las posibilidades de ganar. De hecho, los últimos partidos de los cruces de Champions, ¿sí?, de Liga de Campeones de Europa, se logra evidenciar que en efecto, ¿sí?, el Arsenal está recorriendo cerca de 13 kilómetros cada jugador, ¿sí? Sin embargo, hoy la gran diferencia está en qué tanto corres, con qué tanta inteligencia y con qué tanta eficacia
de su desarrollo técnico tienes, ¿vale? Porque las diferentes acciones que son versátiles, que son complejas, que son múltiples, que no hay nada lineal. Entonces, ¿cómo conjugar lo técnico, lo táctico y lo físico, ¿sí? En pro de dar una solución inmediata a los múltiples problemas que se me pueden presentar dentro del mismo juego. Así es que, pues el enfoque que hoy tiene la preparación física es un enfoque muy integrador, ¿vale? Estos serían, digamos que, a grosso modo, los elementos a tener en cuenta dentro de un proceso de preparación física. Elementos de velocidad, una bicombinación entre resistencia y velocidad. Necesitamos jugadores muy resistentes, pero también necesitamos jugadores muy fuertes, ¿cierto? Muy fuertes con una combinación con velocidad. Entonces, miren que solamente nos estamos centrando en un solo aspecto, ¿no? Que es el aspecto físico, pero que ese aspecto requiere específicamente tener una coordinación, una armonía, una estrecha relación entre todos esos elementos, porque al final de ese ejercicio vamos a perseguir jugadores muy íntegros, ¿sí? Jugadores muy íntegros que dentro del componente físico constituya eso la base para que pueda llegar a desarrollar aspectos técnicos muy eficaces, que su toma decisional, por hacer referencia al aspecto táctico, pues de verdad que también le facilite y le favorezca esa toma decisional. Así que todos estos elementos serían los que dentro de la preparación física nosotros deberíamos de tener en cuenta a lo largo y ancho del proceso de preparación deportiva en jugador de fútbol. Ahora, Fernando Navarro nos permite identificar dentro de esta imagen las fases sensibles. ¿A qué hace referencia una fase sensible? Es un periodo de tiempo en donde el individuo tiene una mayor predisposición de mejora, una mejor y mayor predisposición de entrenarse. Y miren cómo desde edades muy tempranas podemos empezar a desarrollar algún tipo de cualidad física condicional. En este caso, como lo logramos evidenciar acá, como lo es la flexibilidad. Luego la resistencia aeróbica entre niños y niñas, ¿cierto? A partir de los 8 años ellos ya estarían aptos para empezar a desarrollar este tipo de trabajos condicionales. Lo mismo sucede con la velocidad de reacción. Claro, en estas edades, entre los 12 y los 14 años, pues comienza a haber una diferenciación entre niños y niñas toda vez que sus cambios hormonales así lo exigen. Bien, entonces, esta también constituiría una información de base para nosotros como futuros entrenadores, ya que pues es supremamente importante que logremos identificar en qué momento vamos a enfocarnos en desarrollar determinados aspectos condicionales o coordinativos, en este caso, en niñas y otros en niños, porque de acuerdo a eso vamos a determinar la frecuencia de la carga en un periodo de tiempo, que sería el número de veces que se repite un estímulo en un periodo de tiempo. Bien, entonces esta también constituye una referencia muy importante para, ya tenemos entonces en mente y citados las demandas físicas que seguramente en el fútbol top nos vamos a someter. Pero ¿desde qué momento y en qué instante en la vida de los jugadores podemos empezar a desarrollar este tipo de aspectos? Entonces acá lo tenemos. Bien. Lanzo esta pregunta. Alguien que desde esta óptica muy personal la pueda definir. ¿Qué es la preparación física? Puede ser un entrenamiento que desarrolla una persona, un entrenamiento planificado, sistematizado que desarrolla una persona para mejorar el rendimiento. Ok, sí, en efecto intentamos mejorar el rendimiento, ¿vale? Y cuando haces referencia al entrenamiento, voy a entender entonces que eso pues estaría haciendo énfasis en la aplicación de un estímulo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Listo. Bueno, acá diferentes citas en relación
a lo que es preparación física. Allí lo pueden visualizar. De todas formas, la preparación física es un brazo, ¿sí? Es un brazo, digamos, que del padre de todo proceso de preparación deportiva, por llamarlo de alguna manera, como lo es el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo lo podemos nosotros comprender como un proceso pedagógico que, mediante la aplicación de una carga controlada y creciente en las direcciones del entrenamiento, busca o persigue un macro objetivo. El macro objetivo que persigue es la forma deportiva, ¿cierto? Esa forma deportiva en donde vamos a intentar colocar al deportista en su punto más elevado para la competencia, ¿sí? Entonces, ahí precisamente donde nace y sale una partecita como es la preparación física. Las direcciones del entrenamiento seguramente todas las conocemos, que es lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico y lo teórico, ¿sí? Ahora, cuando yo comprendo lo que es el entrenamiento deportivo y me voy a enfocar sobre la preparación física, pues mira que Antonio Bores lo establece de una manera magistral, ¿no? Es una parte del entrenamiento que busca colocar en mejor forma las cualidades físicas. Ahora, ¿qué es importante entender? Las cualidades físicas serán comprendidas desde dos grandes campos, lo condicional y lo coordinativo. Sin embargo, no quisiera adelantarme e ir de manera progresiva porque más adelante vamos a hacer énfasis en esos elementos de la cualificación de las cualidades físicas, perdón. Entonces, para partir de acá, podemos entender entonces que la preparación física es esa parte del entrenamiento que nos va a permitir desarrollar, perfeccionar y llevar al punto más elevado las cualidades físicas, que vuelvo y repito, más adelante las voy a citar. Sin embargo, esa preparación física, a través de la historia, siempre ha estado en el centro de la diana, como logramos evidenciarlo en esta diapositiva. ¿Por qué ha estado en el centro de la diana? Miren, si nosotros buscamos rendimiento, la preparación física va a ser el vehículo que nos va a facilitar a nosotros poder alcanzar ese rendimiento, que ahorita mismo lo vamos a identificar. Ha estado en el centro de la diana por parte de la afición. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, y si seguramente ustedes han asistido a uno que otro juego de manera presencial o de todos los juegos que nosotros percibimos, piense ahora mismo allí, ¿qué pasa cuando un jugador no está en la misma intensidad del juego? Automáticamente la afición así lo identifica, ¿cierto? Y de una vez señala, ¿vale? En los jugadores, ni qué decir. Esto no pasaba hace una década o 2 décadas atrás, ¿sí? No pasaba. Simple y llanamente porque el jugador no tenía, digamos que ese nivel de conciencia y de entendimiento de la importancia que tiene la preparación física para poder obtener un rendimiento adecuado en su competencia. Entonces hoy ustedes lo pueden visualizar, todo lo pueden visualizar de una manera muy fácil en múltiples redes sociales, no las voy a citar acá, pero podemos identificar que en periodos vacacionales, en periodos transitorios, en periodos en donde el jugador ha dejado de competir, ¿qué es lo que se intenta medianamente mantener? El componente físico, ¿bien? Y entonces esto también pues obviamente ha ampliado el abanico de posibilidades para todos quienes hacemos parte de estos procesos de preparación deportiva en jugadores de fútbol, porque van en búsqueda de mantener por lo menos su condición física. En entrenadores, como lo mencionaba, pues ni qué decir, ha ampliado el abanico de posibilidades al punto en que esto ha sufrido a través de la historia una subclasificación al punto en el que hoy tenemos 2, 3, 4 preparadores físicos dentro de un mismo cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque la importancia de la preparación física se ha enfatizado al punto en el que el detalle en determinados aspectos físicos marcan una gran diferencia en la competencia. Y bueno, pues finalmente, pues no lo podemos negar, pero la prensa, la televisión, todos los canales de los medios siempre han tenido, y yo creo que lo tienen y lo seguirán teniendo, en el centro y en el ojo del huracán la preparación física. Solamente bastaría con ver a un jugador de fútbol que no se encuentra en unas condiciones óptimas
para que sea el punto en donde se va a empezar a fraguar múltiples monetarios que por supuesto no llegan a esta clase. La preparación física como tal persigue 4 objetivos en particular. Bien, en primera instancia, el desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades físicas condicionales, el desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades físicas coordinativas. De igual manera, persigue entregar a los jugadores de fútbol unos requerimientos específicos que suplan unas necesidades individuales específicas para cada individuo, partiendo de que todos y cada uno de nosotros partimos de, bueno, uno de los múltiples principios biológicos que tenemos, pero uno de ellos, y tal vez el primario, es el principio de la unidad funcional. Todos, absolutamente todos, nos vamos a adaptar a las cargas de manera muy diferente, nos vamos a comportar de manera muy diferente y asimismo pues debemos entrenarlos. Entonces es uno de los objetivos que va a perseguir la preparación física. De igual manera, obtener esa forma deportiva. Si lo persigue el entrenamiento deportivo, pues lo tendrá que perseguir la preparación física, ¿vale? Lo persigue de tal manera en que vamos llevando de manera progresiva al deportista con el objetivo llenar de que pueda llegar a conseguir su performance deportivo, ese punto más elevado en donde estará listo para llegar a la competencia. ¿Qué factores inciden en la obtención de ese rendimiento deportivo? Principalmente, ¿sí? Y bueno, cuando menciono principalmente no quisiera restarle importancia a los demás factores, sin embargo, es importante tener conciencia plena de que el componente genético es muy influyente, ¿sí? Es muy influyente, es muy significativo, y bastaría con que nosotros conozcamos con exactitud cuáles son esos componentes genéticos. Hoy mismo tenemos institutos de genética acá en nuestro país y bueno, seguramente eso también está a nivel mundial, en donde se determina a partir de su cadena genética un perfil deportivo. ¿Cuáles son esas características genéticas que predisponen al deportista para? ¿Sí? El siguiente factor es el entorno, y allí necesariamente tengo que mencionarlo, que es una de las ciencias muy contemporáneas en relación precisamente a cómo se van a expresar esos genes. Entendemos de que la genética ya está establecida y todos tenemos nuestro componente genético prediseñado y estamos predispuestos para. Bien, ahora, el entorno se ha comprobado que tiene una incidencia directa en cómo se van a expresar estos genes. La ciencia que se ha encargado específicamente de identificar cómo se expresan o no los genes a través de esas experiencias, de ese descubrimiento, de esas múltiples posibilidades que le ofrece el entorno, y las mismas exigencias del entorno hacen que los genes se comporten de una u otra forma. Esta ciencia contemporánea es denominada epigenética, que es precisamente la ciencia que se ha encargado de estudiar la expresión de los genes. De igual manera, la tipología del club va a favorecer la obtención de este rendimiento, toda vez que sea un trabajo muy organizado, que sea un trabajo muy estructurado, que eso cumpla con unos requisitos, un ordenamiento lógico del proceso de entrenamiento, como también lo constituyen los entrenadores. Nosotros como entrenadores pues debemos de tener total y pleno conocimiento, como lo acabamos de mencionar, ese barrido, digamos que muy fugaz, muy rápido, sobre la demanda física, las exigencias, ¿vale? Todo eso a lo que el jugador se va a someter, lo que yo debo de ir haciendo paso a paso en el proceso de preparación deportiva de nuestros jugadores. Entonces nosotros como entrenadores constituimos un factor que va a tener una incidencia directa en la obtención de ese rendimiento deportivo. Como también suele pasar con el factor económico, pues debemos mencionarlo, ¿no? Claramente, cuando ya estamos en un fútbol top, en un fútbol de rendimiento, pues hidratarnos solamente con H2O no va a bastar, no va a bastar. Tendremos que hidratarnos seguramente con una bebida rica en electrolitos, una bebida rica en sales minerales. Tendremos que, si hacemos parte de un proceso de hipertrofia muscular,
tener la ingesta proteica aumentada y demás. Entonces, todas estas ayudas económicas van a impactar ese factor económico. La preparación psicológica en la actualidad desempeña un factor facilitador de alta importancia precisamente para la obtención de ese rendimiento deportivo, al punto en que hoy logramos encontrar también dentro de diferentes cuerpos técnicos entrenadores que se van a encargar específicamente de entrenar la mente. Bueno, se los cuento así muy rápidamente. Tengo la posibilidad que dentro de nuestro cuerpo técnico, el cual lidero, hemos tenido esa posibilidad de tener el acompañamiento de un entrenador que se encarga específicamente de entrenar la mente del jugador para favorecer esos detalles, para favorecer el proceso de preparación y en lo posible entregar la mayor cantidad de herramientas posible a nuestros jugadores de fútbol para que obtengan ese rendimiento deportivo, el cual todos perseguimos constante y permanentemente. La educación y la formación. Hoy encontramos un número importante de deportistas activos que acuden a un claustro universitario como el de ustedes, como el nuestro, como todos los que nosotros encontramos a nivel mundial, que buscan cualificarse, ¿sí? Que buscan cualificarse, que buscan ampliar sus posibilidades, y eso, al parecer, también tiene una incidencia directa en favorecer el rendimiento deportivo, porque serán seguramente deportistas muy ágiles mentalmente y cognitivamente. De hecho, más adelantito tengo citado un artículo que precisamente logró identificar en deportistas el favorecimiento de procesos cognitivos. Ya lo veremos. Y bueno, el desarrollo integral, ¿no? Ese desarrollo integral que la idea será construir, elaborar, favorecer un deportista íntegro, ¿sí? Un deportista que cumpla con todos los parámetros propios de la competencia. Algunos otros elementos, ¿no? Hábitos de vida muy saludable, un buen sueño, una muy buena nutrición, bien, tener unos hábitos muy rígidos, muy estrictos en relación a un sueño profundo y reparador, a una nutrición, a aspectos climatológicos que directamente van a influir también en el favorecer ese rendimiento deportivo. Algunos juegos, ¿sí? Que de alguna u otra manera inciden también en desarrollar aspectos muy particulares, muy precisos, muy específicos en nuestros deportistas que van a favorecer la obtención de ese rendimiento deportivo. La familia, ni qué decir, la pareja, por supuesto, y bueno, ya mencionábamos en algo, la educación y la formación. Hasta acá, preguntas, dudas, algo que de pronto esté por ahí en el tintal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Profe alguien? ¿Me estoy haciendo entender? ¿3? Perfecto, Hola, profe. buenas tardes. Dele, Mario. Bueno, perdón. Sí, hay que decirle que está bien interesante la clase y quería opinar sobre 2 puntos. Uno, el que decía el compañero, que yo creo que también no era el meollo del asunto, pero sí es bueno ponerlo, ¿verdad? Que decía que el balón parado es bien importante en el fútbol, ¿verdad? Quien aprovecha las oportunidades, pues tiene más posibilidades de ganar, aunque sea un poco inferior en el 1-1 con respecto a sus jugadores, a sus individualidades de sus jugadores. Me acuerdo yo de la Grecia, no creo en qué año fue que Grecia, puros tiros de esquina, tiros libres, ganó una Eurocopa. Y entonces, igual, el equipo de Tijuana, de México, quedó, no sé si campeón o bicampeón, ahí en México, recién ascendido a la primera, ¿verdad? Puro balón parado con el técnico, creo que era Mohamed. Entonces, el balón parado es bien importante. Ahora lo otro, que también es importante, la preparación física, ¿verdad? Estaba oyendo varios técnicos y decía cuál es lo fundamental para el equipo, para un equipo de fútbol y sus jugadores, ¿verdad? Y decía que todo era alrededor de la preparación física para tener
para mantener la pelota hay que tener buena condición física, para defender hay que tener buena condición física. Entonces, es muy importante este tema de la preparación física, que hay que ponerle bastante cuidado, y no solo en el fútbol, ¿verdad? El fútbol, porque quizás nos gusta la mayoría, pero en todo deporte la preparación física es fundamental. Y así que gracias ahí por toda la enseñanza, Richard. Y disculpe ahí, Calvin. No, tranquilo, no se preocupe, que este espacio también está dado para eso. Y bueno, creo que lo identificas muy bien, y es uno de los principales objetivos que tenemos precisamente con esta charla. Y es, pues, entregarle esa importancia, ¿cierto? ¿Qué nos entrega la literatura? ¿Qué nos entregan las referencias bibliográficas? ¿Cómo podemos nosotros traslaparlo a un proceso de preparación deportiva en jugadores? Y creo que haces esa relación muy correcta y muy directa. Porque claro, ahorita estamos teniendo el tinte hacia el fútbol, toda vez que nuestro curso sí no lo direcciona. Sin embargo, hablar de preparación física a nivel general, para las múltiples disciplinas deportivas, diría yo, y con total tranquilidad, que constituirían la base, ¿no? Constituyen la base para poder desarrollarse luego de manera técnica, luego profundizar en aspectos tácticos, fortalecer aspectos psicológicos, comprender y entender específicamente qué sucede cuando yo me preparo físicamente bien y cuando no lo hago, que eso haría a hoy uno de los pilares tal vez más diferenciadores que podemos encontrar en el entrenamiento deportivo actual. Y es que el deportista conozca, entiende el por qué y el para qué. Hace una década, hace 2 décadas, simple y llanamente se nos decía, bueno, vamos a realizar una carrera de 20, de 30 minutos. ¿Pero y cuál es la razón? No, simple y llanamente hagámoslo, que seguramente nos va a ayudar. No, hoy el jugador, el deportista, está tratando de comprender cuáles son esos efectos fisiológicos, ¿cierto? Cuando desarrollo determinado trabajo de fuerza explosiva, de resistencia aeróbica, de resistencia anaeróbica, trabajos de velocidad, en qué momento los debo hacer de la temporada y demás, ¿vale? Entonces, creo que vamos por buen camino. Aquí podemos evidenciar lo que un par de diapositivas atrás les referenciaba. Entendemos entonces que la preparación física es una parte del entrenamiento que se encarga del desarrollo de las cualidades físicas específicas en el deporte como tal. Que vuelvo y repito, esto impactaría esa base física para cualquier disciplina deportiva. Y por supuesto que el fútbol no está alejado de esta realidad. Y es lo que seguramente comprendemos, que en lo condicional tenemos resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad. Dentro de lo coordinativo estará compuesto por habilidades motrices básicas, capacidades coordinativas y coordinación motriz. Precisamente para ello elaboré este diagrama con el propósito y el objetivo de dar un poco más de claridad en relación a esos elementos coordinativos. Como lo mencionaba anteriormente, este componente coordinativo estará clasificado en 3 grandes aspectos, ¿no? Que son las habilidades motrices básicas, las capacidades coordinativas y la coordinación motriz. A su vez, las habilidades motrices básicas, entendemos que conocemos patrones básicos de locomoción, de manipulación y de estabilidad. Las capacidades coordinativas se van a clasificar en capacidades coordinativas generales o básicas, en capacidades coordinativas especiales y en capacidades coordinativas complejas. A su vez, ellas se van a clasificar o van a tener una mayor subclasificación, como lo son las generales, que se clasifican en adaptación y cambio y regulación del movimiento. Las especiales, que tenemos ritmo, acoplamiento, diferenciación, orientación, adaptación, reacción, equilibrio, ¿bien? Y dentro de las complejas tenemos agilidad y aprendizaje motor. Lo mismo ocurre con la coordinación motriz, en donde tenemos, bueno, acá sí tengo que decirlo también, pues hay múltiples clasificaciones de coordinación motriz. Sin embargo, de acuerdo a Hart, podemos identificar que la coordinación motriz se clasifica en óculo-manual y óculo-pédica. De igual manera, el Hipólito Camacho lo cita dentro de su teoría del desarrollo de la coordinación motriz como coordinación ojo-mano y ojo-pie, pero que a su vez se puede desarrollar de manera gruesa y de manera fina. Bien. En lo condicional,
seguramente todos muy familiarizados, tenemos la resistencia, obviamente que se clasifica en aerobia y en anaerobia, y a su vez lo anaeróbico en láctico y aláctico. La velocidad, velocidad de reacción, de desplazamiento y gestual, la flexibilidad comprendida y entendida desde esa óptica en donde tenemos la posibilidad de ampliar el rango articular y la elongación muscular. Y dentro de fuerza, pues tenemos fuerza explosiva, resistencia y máxima. De todo este abanico de posibilidades y de elementos conceptuales, tendríamos nosotros que identificar dos elementos. El primero, muy importante, ¿en qué momento de la edad del individuo vamos a desarrollar determinado aspecto? Esto para hacer referencia a lo que anteriormente se citaba por parte de Fernando Navarro en relación a las fases sensibles. Eso uno. Y dos, que va casi que en la misma vía, es poder identificar qué es lo que verdaderamente necesita, requiere, en este caso, los jugadores de fútbol. Lo mismo aplicaría para las demás disciplinas deportivas. ¿Qué requiere? Un ejemplo, el jugador de fútbol verdaderamente fuerza máxima no requiere, ¿cierto? No, el jugador de fútbol no requiere fuerza máxima, pero sí requiere mucha fuerza explosiva. ¿En qué momento de la vida del individuo voy a desarrollar la fuerza explosiva? Bueno, pues allí precisamente es lo que anteriormente mencionaba, de la importancia de conocer ese periodo de tiempo en donde el individuo tiene una mejor y mayor predisposición de mejora o de aprendizaje de determinado aspecto. ¿Listo? Esa misma preparación física se clasifica en dos elementos, en una preparación física general y una preparación física especial, que en dependencia del periodo, en el momento o en el tiempo de la temporada voy a desarrollar una u otra. Sin embargo, lo que podemos evidenciar es que la preparación física general normalmente tiene un enfoque multilateral, ¿sí? Mientras tanto, la especial tiene una especificidad mayor, ¿sí? Entrega algunos aspectos muy específicos para el desarrollo propio de esas características o esos requerimientos específicos de la disciplina deportiva. Desarrollamos en preparación física general, desarrollamos aspectos básicos en relación a las cualidades condicionales, mientras que en lo especial nos centramos en esos requerimientos específicos, ¿sí? En ese detalle, en esa minucia de lo que se va a requerir en la competencia. Ahora, ¿por qué es tan importante entender la diferencia entre preparación física y preparación especial? Porque resulta, pasa y acontece que yo no podría elevar la intensidad o hacer trabajos muy específicos cuando no tengo la posibilidad o no he generado la base sólida en deportistas a través de esa preparación física general. Sin embargo, aunque las dividamos, van a estar siempre muy vinculadas, van a estar muy relacionadas, porque casi que una depende de la otra, ¿bien? Y acá lo podemos evidenciar. La preparación física general normalmente se centra en desarrollar aspectos físicos de manera generalizada, se hace un especial énfasis frente al volumen, se hace un especial énfasis al inicio de la temporada, ¿bien? En algunos momentos me permite generar determinados procesos de adaptación, de recuperación en los jugadores, en ese proceso de readaptación deportiva, cuando tal vez haya sufrido alguna lesión deportiva. Entonces, esa preparación física general me permite ir de manera progresiva generando esos procesos de base, ¿sí? Para posteriormente, en la preparación física especial, pues, hacer una mayor especificidad en trabajos de alta intensidad, prepararlos específicamente para la competencia. Esta preparación física especial normalmente está ya muy cercana a la competencia y por ende me permite entonces a mí desarrollar y entender cierta especificidad y predisponer al deportista ya para la competencia como tal. ¿Bien? Este es el artículo del que anteriormente les mencionaba. Bien, fue un artículo que verdaderamente me causó un gran impacto, toda vez que citan en donde logran evidenciar que de acuerdo al nivel de preparación física, sobre todo en jóvenes entre 14 y 16 años, el desarrollo cognitivo es muy significativo, ¿sí? El desarrollo cognitivo
es muy, muy, muy significativa. Esta investigación entonces termina de consolidar y de dar importancia a los efectos de la preparación física y cómo esos elementos favorecen no solamente la obtención de rendimiento deportivo desde una óptica coordinativa y condicional, sino también desde la ampliación de las posibilidades a nivel cognitivo. Y si esto favorece el ampliar las posibilidades a nivel cognitivo, pues por lo menos en jugadores de fútbol y en un número importante de disciplinas deportivas, toma una especial relevancia toda vez de que el deportista va a estar siempre sumergido en esos procesos de percepción, de decisión y de ejecución, ¿sí? Que es el proceso de resolución de problemas a través de la toma decisional. Entonces, miren como un aspecto que pensamos, que creemos que tal vez es completamente condicional o coordinativo, pues está impactando significativamente los procesos cognitivos. Y si esto sucede en deportistas jóvenes, entre 14 y 16 años, pues seguramente los vamos a preparar muy bien para la alta competencia. El preparador físico, que yo verdaderamente lo concibo y lo entiendo como el entrenador encargado de desarrollar el aspecto físico. ¿Por qué? Tal vez hacer esa distinción de preparador físico, ¿cierto? Pues digamos que me hace entender de que sería muy hacia una línea, ¿sí? Pero resulta, pasa y acontece de que, pues en la actualidad, esta denominación pudiéramos entenderlo que tiene un mayor impacto cuando lo denominamos entrenador físico o entrenador encargado del desarrollo del componente físico, porque nos daremos cuenta de cómo diferentes aspectos tendrán que considerarse dentro de su esencia de preparación para poder entregar herramientas valiosas para los deportistas. Acá lo que logramos evidenciar es resaltar el rol, ¿cierto?, de lo que se denomina preparador físico, ¿bien? Se identifica con total claridad en diferentes diarios, ¿cierto?, de la importancia que tiene este entrenador que se encarga específicamente de desarrollar el aspecto físico, ¿sí? Y asimismo lo podemos evidenciar en diferentes, no solamente apartados académicos, sino también en diferentes diarios que le entregan esa relevancia, ¿no?, a esa labor que tal vez es un poco escondida, un poco guardada, pero que a la vez, cuando un equipo logra conseguir un objetivo y logra sobresalir sobre el adversario en múltiples aspectos, pues seguramente la preparación física estará haciendo un papel muy significativo. Y quería llegar específicamente hasta acá. ¿Por qué no denominarlo preparador físico y más bien invitar a hacer ese cambio de nomenclatura o de denominación hacia entrenador encargado de la parte física? Es porque miren todos los elementos que verdaderamente se deben de tener en cuenta: el estudio de diferentes metodologías, el análisis de rendimiento que hoy seguramente ustedes conocen, saben, sobre los diferentes dispositivos tecnológicos que nos están entregando una data muy grande en relación al análisis de rendimiento, encontrar y entender muy bien cuáles son esos periodos de tiempo en donde tengo una mayor y mejor predisposición para determinado aspecto, la investigación que siempre va a estar de la mano de este aspecto físico, el desarrollo de aspectos condicionales, neuromusculares, las adaptaciones fisiológicas. Y miren este apartado tan especial, el entendimiento y el comprender el aspecto técnico y táctico. Porque cuando veíamos al inicio de la clase que estamos generando un enfoque integrador, pues este entrenador deberá de conocer de aspectos técnicos, de aspectos tácticos y, bueno, por supuesto, ni qué decir de aspectos físicos, que sería la esencia. Y es por eso que también se le connota como científico del deporte, ¿sí? Precisamente por eso. Yo sería un poco más
acudiría un poco más a la cautela, ¿cierto? No llegar a ese punto como seguramente se denomina, también muy contemporáneo, pero sí entender de que esta área tiene un alto grado de investigación, de desarrollo, de que acude a diferentes herramientas tecnológicas precisamente para poder encontrar múltiples variables que me van a dosificar a mí la carga, que me van a ayudar a mí a potenciar al deportista y demás. Bien. Profe. Dígame, profe. Bien, bueno, pues hasta acá tendríamos esa primera parte, profe, en relación a esos elementos de demandas físicas, de esa base teórica sobre preparación física que me aperturaría a mí a poder profundizar mucho más en campos como el control y el seguimiento de la preparación física en deportistas, ¿no? Hasta aquí tendríamos esa primera parte. Quisiera dejar el restante de tiempo para preguntas si las hay. Ok, profe. A ver, los muchachos. Pedagógica. Hola, buenas tardes. Eric Escobar les saluda. Un gusto, licenciado. Usted decía al principio, licenciado, que la preparación física ayuda a potenciar las capacidades, habilidades de una persona, el cual puede mejorar el gesto técnico en este deporte específicamente. Yo escuchaba antes que, yo no soy muy futbolista, pero sí escuchaba antes que la edad física, o sea, la edad deportiva de un futbolista andaba oscilando entre los, ¿qué? 30, 35 años, quizás máximo, la edad deportiva. Pero con la preparación física continua, creo que se puede evidenciar que puede llegar todavía a mucha más edad jugando, y es el caso así como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que lo hace con un buen rendimiento físico y mantiene ese ritmo de juego, pero la base, estoy casi seguro que es la preparación física que él tiene, que él mantiene. ¿No me equivoco o me saca de duda? No se equivoca, por supuesto que no se equivoca, y de hecho lo que añado es específicamente que la preparación física constituye la base, ¿bien? La base para el desarrollo posterior de diferentes elementos un poco más específicos. La preparación física y los buenos hábitos, como lo mencionamos en algún momento cuando hablábamos de los factores que inciden en la obtención del rendimiento deportivo, es cómo habituarnos, cómo prepararnos de manera adecuada, de tal manera que eso favorezca la obtención en primera instancia del rendimiento deportivo, pero que además haga esa vida deportiva mucho más longeva, ¿sí? Hacerla más longeva es uno de los grandes retos de la preparación física en la actualidad. Usted lo citó muy bien y creo que es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la contemporaneidad. Cristiano Ronaldo a los 40 años desarrolla esfuerzos de muy alta intensidad, juega en un fútbol top, en un fútbol de rendimiento, como es la Liga Saudí. Y si comparáramos los niveles de exigencia dentro de un juego con un chico de 20 a 25, de seguro que no tendría absolutamente nada que envidiar. Licenciado. Eric. Hablamos de los factores que inciden en el rendimiento deportivo, hablamos del impacto del entorno en el desarrollo deportivo, algo que creo que es bastante complejo quizás en nuestra realidad, en nuestro país, en una realidad deportiva que tenemos. Entonces, ¿cómo creamos o cómo debería de ser un ambiente deportivo óptimo para el desarrollo
físico del individuo, por decirlo así. Bueno, puede ser visto desde dos ópticas, ¿no? Ese entorno en procesos de iniciación y de formación van a favorecer la expresión de esos genes, como lo comentaba. ¿A través de qué? A través de actividades recreodeportivas libres, espontáneas, que pues literal sería que el chico crezca en un entorno muy lúdico, pero muy libre a la vez, ¿sí? Muy libre, muy de barrio, muy natural, muy silvestre, ¿vale? De tal manera de que eso, desde esa primera óptica, va a favorecer el ampliar la base de sustentación motriz. Eso uno. Y la segunda óptica, el entorno va a favorecer ese rendimiento deportivo toda vez de que su núcleo familiar primario sea un núcleo muy sano, que sus hábitos sean muy sanos, que el entorno en el que él está rodeado pues promueva precisamente un descanso activo, un sueño profundo, un sueño reparador, obviamente alejar por sobre cualquier cosa bebidas alcohólicas, el tabaquismo. Entonces, ese entorno va a favorecer ese rendimiento deportivo cuando yo ya estoy en un fútbol top o estoy en un alto rendimiento, ¿no? Creo que esa segunda óptica creo que se hace bastante difícil aquí en nuestra realidad, porque por ejemplo tengo la experiencia de un equipo de fútbol sala aquí en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, que prácticamente entrenan después de salir de sus trabajos, es decir, todos trabajan y se reúnen que 6 de la tarde y entrenan de 6 a 8, entonces ya creo que el entorno se hace bien difícil porque ya ellos vienen ya quizás con problemas, ¿qué? Problemas del trabajo, problemas de la familia, tiene el mal hábito quizás el club por parte del presidente que después de hacer el entreno, pues según ellos, para convivir la ideología del presidente del club, es que después del entrenamiento de 6 a 8 de la tarde, después que ha venido de trabajar, todo el equipo se va juntos a comer pupusas y gaseosas y soda. Entonces, creo que en nuestra realidad se hace bien difícil porque tuve la experiencia, traté de involucrarme quizás con ellos, pero no me gustó esa parte porque obviamente pues lo que nosotros estamos aprendiendo acá pues es una filosofía distinta para nosotros ser agentes de cambio pues en el deporte, más que todo en la preparación física, y estar donde hay una persona que quizás no tiene el conocimiento claro de lo que nosotros estamos aprendiendo a través de usted, licenciado, y a través del licenciado Alvin, creo que es bastante difícil porque el entorno aquí en nuestra realidad, en la segunda óptica que usted acaba de mencionar, creo que se vuelve bastante complicado. Entiendo perfectamente esa realidad. De hecho, en mi paso por allí, como le mencionaba, luché con esa realidad. Sin embargo, mi recomendación, muy respetuosa, se enfocaría a tratar de elevar el nivel de sensibilidad y de conciencia frente a lo que le puede ocasionar el terminar una sesión de entrenamiento e ir a no hidratarme con una bebida rica en electrolitos o sales minerales, ¿sí? O tener una nutrición adecuada, sino lo que puede acarrear al desarrollo del rendimiento toda vez de que no cumplo con esos requerimientos específicos, ¿sí? Entonces, elevar ese nivel de conciencia y de tratar de comprender en el deportista qué le sirve y qué no le sirve, ¿vale? Creo que allí seguramente que pudiéramos tratar de mitigar un poco. Yo sé que no es fácil, yo que no sé que no es fácil, decirlo resulta muy fácil, pero bueno, colocarlo en práctica y más aún que nuestros deportistas lo ejecuten, es aún más complejo. Lo entiendo perfectamente, pero bueno, por parte nuestra tendremos que empezar a gestionar esos cambios, porque a partir de ahí es que precisamente podemos nosotros generar esas posibilidades de cambio, ¿no? En nuestros deportistas y en sus hábitos.
Profe, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Yo, licenciado, nuevamente buenas tardes. Mi pregunta era con respecto a la evolución en cuanto a la preparación física del ser humano ya por los 80, si hay algún estudio que nos pudiera mencionar o una mejoría ya de los años 80 a este tiempo, ¿verdad? O sea, una mejora o algo que haya empeorado en el aspecto de la alimentación, digo yo, porque antes creo que había una alimentación más, quizás más sana. Ahora toda la alimentación tiene, le ponen muchas cosas químicas que al final nos hacen daño al ser humano. Le digo esto porque incluso hasta años anteriores la vida del ser humano era de más años, ¿verdad? Valga la redundancia, y ahora hasta la vida y digamos de que la edad que tiene una persona estamos aproximadamente a unos 70 años, 60, 70 años cuidándose bien. Entonces creo que tiene que ver la alimentación. Ahora la preparación física ha mejorado o ha empeorado en ese aspecto. En realidad la preparación física ha mejorado y creo que es una de las direcciones del entrenamiento que más estudiada es, ¿no? En la actualidad. Sin embargo, eso va muy de la mano con otras ciencias como la nutrición, la misma medicina del deporte, la misma psicología, la misma fisioterapia, que todas vinculadas pues hacen un grupo interdisciplinario que todas le van a estar apuntando específicamente a tener una mayor conciencia de qué es lo que me trae a mí beneficios positivos y qué no, ¿vale? Entonces, a decir verdad, la evolución ha sido muy significativa. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba 1 o 2 décadas atrás, era que alimentarnos muy bien no era tan costoso como hoy. Hoy seguramente es muy costoso alimentarnos muy bien, ¿sí? Creo que ha sido una de los inconvenientes, pudiéramos decirlo, en la actualidad, ¿no? De que un deportista tal vez en formación se alimente muy bien. Pudiera decirle eso. Ok, profe, yo creo que sección de preguntas, yo creo que eso es suficiente, porque si no, se nos va a alargar el tiempo y yo sé que usted tiene su compromiso ahí en la universidad. Primero, profe, felicitarlo porque la ponencia suya pues abarcó, creo, más de lo que pudiésemos haber esperado, incluso tocó elementos hasta de la psicología del deporte, cuando habló del entrenamiento de la mente, es decir, ya no solamente el hecho de la cuestión física, sino que el trabajo, por ejemplo, de la visualización, es decir, trabajar con los deportistas y obtener el mejor rendimiento deportivo. No sé, los muchachos creo que hasta el momento no han visto, o yo creo que se los he mencionado, y es el ISOF, que es, bueno, en español sería como la zona individual de funcionamiento óptimo, creo, si no lo estoy traduciendo mal. Entonces, que tiene que ver con, digamos, la psicología del deporte. Solo eso me hizo recordar, por ejemplo, cuando usted hablaba sobre eso. Entonces, si no lo hemos tocado, me lo preguntan un día pues, y brevemente se los puedo contextualizar. Lo otro, profe, yo sí tenía 2 preguntas. Una, espero que sean, como le digo, para no quitarle más tiempo. Una es si la preparación física desde su experiencia le ha funcionado o cómo cree que es mejor. Si tal vez es más como contextualizada, es decir, al deporte, es decir, les ponemos ciertos ejercicios con pelotas, cuando realizan la técnica, o tal vez 3 contra 3, 2 contra 2, 5 contra 5, en espacios reducidos, o realizando, digamos, una preparación física más tradicional, es decir, sí haciéndole entender a los deportistas por qué estás corriendo tanto, por qué a este ritmo, por qué vas a hacer tantos sprint, pero no tanto dirigido, es decir, como contextualizado, sino más ejercicios físicos puros, ¿verdad? Más tradicionales, es decir,
o mantener un balance entre las dos formas de trabajo, ¿verdad? Esa quizás es la primera pregunta que yo tengo. Desde su perspectiva, ¿cuál es mejor o si el híbrido de ambos? Profe, la verdad, a lo largo de mi experiencia, digamos que como entrenador, como les contaba, pues he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de pasar por diferentes niveles de rendimiento, combinado también con un componente y un tinte muy académico. Lo que más me ha dado resultado, profe, es tratar de suplir las necesidades específicas para los jugadores. Algunos mejoran de manera muy analítica, con carreras o trabajos mejor muy analíticos, muy descontextualizados del juego, pero algunos otros grupos, algunos otros chicos, algunos otros deportistas mejoran de una manera muy contextualizada, ¿sí? Entonces creo que la mejor forma de poder generar una correcta preparación física es que yo logre identificar que lo que yo esté haciendo, ya bien sea de manera analítica, tradicional, descontextualizada, alejada de una realidad propia del juego en nuestro caso, o algo muy contextualizado, muy ligado a una idea de juego, a un comportamiento específico dentro de la posición del terreno de juego, pero sea una o sea otra, pero esto satisface las necesidades propias y particulares del jugador. Creo que ahí nos podemos dar por bien servidos, porque seguramente estaremos eligiendo la metodología para desarrollar al jugador de manera idónea. Perfecto, profe. Sí, le hacía esa pregunta porque, bueno, hay creo que si mal no recuerdo, hoy no tanto, creo que hoy ya con la llegada de este señor alemán, creo que ha cambiado un poco su filosofía en relación a la preparación física de los deportistas, pero el Barcelona, por ejemplo, era uno de los que más promulgaba el hecho de casi no tanto trabajo tradicional físico, sino más el hecho del juego con pelota. A diferencia, por ejemplo, de los equipos alemanes, por ejemplo, el Bayern, donde veíamos o vemos a los deportistas que físicamente andan muy por encima. Entonces, por eso le hacía esa pregunta. Y segundo, profe, es si desde su perspectiva la musculación en los futbolistas va a evolucionar, es decir, ahora son casos bien aislados, pero por ejemplo el caso de este chico de León Goretzka, del Bayern, por ejemplo, que antes era un deportista sumamente flaquito, y creo que en la pandemia tuvo un aumento de masa muscular. Otro ejemplo también es Adama Traoré, que también estuvo, no sé si en un equipo inglés, y luego se pasó para el Barcelona, es decir, un tipo que la masa muscular era más, digamos, muchísimo más del promedio, y prácticamente el rendimiento deportivo pues lo mantuvieron, no perdieron explosividad, es decir, los gestos técnicos pues al menos se mantenían dentro de lo que sus equipos les pedían. Entonces me ponen que pensar si ahora ya no se pide tanto decir un perfil de un futbolista tal vez menos musculado y más explosivo, y si en el futuro pues eso irá a influir o a cambiar. Profe, verdaderamente en la actualidad, digamos que tiene una relación directa, ¿sí? Si bien es cierto que no buscamos jugadores de fútbol con un elevado porcentaje de masa muscular, sí buscamos jugadores de fútbol que tengan una elevada coordinación intra e intermuscular, ¿bien? Entonces, trabajos de fuerza, sí, seguramente los continuaremos haciendo. De hecho, hoy Paco Segurulo habla sobre el trabajo físico específico en jugadores de fútbol enfatizados en saltos, especificados en acciones propias del fútbol, como son las cargas, ¿sí? Pero la verdad que no vamos a perseguir jugadores con un elevado porcentaje de masa muscular, ¿sí? Pero sí jugadores con un elevado nivel de fuerza explosiva. O sea, hacer una combinación de fuerza con mucha velocidad. ¿Bien? Excelente, profe. Y quizás nada más para dar cierre, aprovecho darle una información a mis chicos, y es que nos vamos a reunir probablemente ahí por las 4:15, estar atentos porque nos vamos a reunir en el grupo, en este caso de Teams, que es el propio de
de la universidad, es la plataforma que ocupamos. Entonces ahí voy a programar una reunión y ahí por las 4:15 hora El Salvador, ¿verdad? Nos vamos a reunir para preparar lo que se viene la próxima semana y dar orientaciones. Profe, a usted igual, unas palabras quizás antes de despedirnos. No, profe, de verdad que muchas gracias por este espacio, por haber hecho este intercambio académico, el que su merced tuvo con mis estudiantes, el que ahora yo acabo de tener con sus estudiantes, y de verdad que yo creo que el mayor beneficio es que todos podamos haber consolidado, poder ampliado nuestro aprendizaje en los diferentes temas tratados, y bueno, que de verdad pues sea un gana-gana colectivo, ¿no? En doble vía. Así que yo complacido de haber compartido este espacio académico con ustedes, con la Universidad Pedagógica, que de verdad desde el inicio fueron muy receptivos a la invitación de este intercambio académico. Y bueno, por parte de nuestra universidad también, profe, agradecerle a usted, y por favor le extiende este saludo de agradecimiento a la licenciada Gudeli, quien también tuvo la fantástica predisposición para generar estos espacios, y al decano, por supuesto, también allí de la facultad. A todos, muchísimas gracias por la atención, por su valiosa asistencia, y bueno, complacido. El profe tiene mi información, y lo que necesiten, lo que requieran, con el mayor gusto siempre. Un abrazo grande desde la distancia. Dios les bendiga. Profe, gracias. Muchas gracias.